licenciado Héctor Berna, que ha tenido la gentileza y la generosidad de dictarnos esta conferencia, esta charla, aquí en este museo. Héctor Berna es un destacado profesional, muchos ya saben que está trabajando en el Parque Biblioteca de la Constitución Nacional, por eso lo conocimos en la Fundación Fe, pero tiene una gran labor concretada a lo largo de nuestro país y también en algunos lugares del extranjero. No voy a abundar en su currículum, que es muy extenso, lo hemos difundido ampliamente, tanto en los medios gráficos como en algunos afiches. Además, quiero destacar que hoy tenemos la presencia de nuestros colegas, de muchos amigos, de los amigos de los otros museos que nos están acompañando. Nosotros les agradecemos la presencia porque es un momento que podemos aprovechar para compartir, para intercambiar experiencias, para nuestra amistad y nuestra comunicación. No me detengo más, los dejo a ustedes con Héctor, que realmente van a ver ustedes que es muy interesante lo que él nos va a mostrar. Gracias. Gracias, Nancy, por la invitación. Voy a contarles un cuento que no es mío, sino de Galeano. Pero contarse, no a leerlo. Un cuento donde Galeano describe a un niño que vive en el interior, uno se imagina que de Uruguay, de Galeano, que no conoce el mar, salvo por los cuentos, por los libros de cuentos. Y le pide al padre que lo lleve al mar. Y le pide el padre del lector de la mitad de él. Un día tanto le pide el chico que lo lleva, se toma el colectivo, que esta parte es imaginación mía, lo visto un poco al bello texto poético. Y lo lleva, lo va llevando en el colectivo y se van acercando a la costa, se bajan, caminan por los primeros médanos. De repente llegan a un médano más alto y van subiendo el médano y ahí estaba el mar, delante de los ojos. Y el chico lo ve, cierra los ojos y le toma la mano al padre y le echa, deslumbrado por esa inmensidad del mar, apabullado por la potencia del mar, temblando, tartamudeando, le dice: papá, ayúdame a mirar. Eso es lo que hacemos, ayudar a mirar. Ayudar a mirar a la gente. Esa es nuestra tarea. Ayudar a mirar es poner en foco una cosa, destacar la otra, iluminar, darle nitidez a un tema. Ayudar a mirar es también permitir la multiplicidad de miradas. Todos pueden aportar su mirada. Descubrirse en la mirada del otro. Eso también es ayudar a mirar. Y esa es la tarea que yo hago hace 40 años, ayudar a mirar a la gente. Esa es nuestra tarea y la tarea de nuestro equipo. Se me está olvidando de mandarle diapositiva acá. Ya, ayudar a mirar quedó tarde. Y esa es la tarea que les decía, ayudar a mirar a la gente. Somos un grupo de artistas y técnicos especializados en eso, en narrar historias, en poner en valor una forma memorable, una historia memorable, todo lo que se exhiba. Desde la década del 70 que nos dedicamos a crear y realizar museos y centros de interpretación y parques temáticos. ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. Bueno, déjenme un poquito de luz porque tengo una punta y si no lo voy a volver loco al protectorito. Leo. ¿Cómo? San micrófono. ¿Se escucha? No. Bueno. Ahí estamos bien. Ahí sí.
Les decía que desde la década del 70 hacemos esta tarea de crear y realizar museos, centros de interpretación, parques temáticos, espectáculos, exhibiciones, hace muchos años, en Argentina y en algunos otros lugares del planeta. Son en todos los casos, y esta es definitivamente la tarea que debe imponerse a los museos, espacios que pretenden emocionar, sorprender, enriquecer intelectualmente al público. Y en eso estamos dedicados, ¿no?, a imaginar y realizar experiencias visuales, sensoriales, sonoras, que brindan al espectador conocimientos, informaciones, historias de una manera original y entretenida. Expresiones que yo diría no solamente se disfruten al participar de ellas, sino al recordarlas. Y algo que se vuelve memorable es algo que uno ha incorporado al conocimiento o a la experiencia sencilla. Esto de combinar los recursos es una tarea a la cual debe dedicarse todo aquel que haga un museo. Y de esto vamos a hablar ahora. En los próximos minutos vamos a hablar de cómo es todo un arte el hecho de combinar los recursos. Esta combinación de recursos, de innovaciones tecnológicas, yo siento que le ha abierto un camino a la gente, que le ha abierto un camino, le ha tenido un puente a nuevas experiencias. Y esto parece ser una metáfora, lo del camino, lo del puente, pero no es ninguna metáfora. A mí me parece que cuando uno, por ejemplo, vamos a la imagen siguiente, cuando uno, por ejemplo, le genera a alguien que nunca va a poder ir a ver el glaciar Perito Moreno ni cómo se desprende el hielo, y se lo trae a Buenos Aires a una feria de entrada libre, está contribuyendo a su experiencia, a enriquecerlo. Cuando uno recrea las cataratas del Iguazú y se las trae con recursos escénicos y audiovisuales, y esto lo hemos hecho, no es imposible, lo hemos hecho. O cuando uno crea un acuario virtual para que la gente vea la balena franca desde abajo del agua y le pase por delante y parezca que está ahí sumergido, ese camino deja de ser una metáfora y se transforma en una realidad. O sea, uno tiende un camino de experiencia. Y esto es lo fantástico que tiene este trabajo. Vamos adelante. Hemos hecho en este periodo más de 40 museos, vamos adelante. Hemos hecho muchos pabellones y exposiciones a lo largo de la Argentina y del mundo. Vamos para adelante. Y hoy les propongo que en los próximos 30 o 40 minutos hablemos de las nuevas tendencias que son las que nos guían a nosotros, pero son las nuevas tendencias del mundo, la nueva mirada en cuanto a museos y centros de interpretación. Les propongo como metodología de esta charla, es decir, revisar estas nuevas tendencias, ver el enfrentamiento que hay entre qué es un museo, qué es un centro de interpretación, ver sus influencias, analizar las prácticas de los viejos museos y las prácticas de los nuevos museos. Creo que puede ser una tarea interesante. Y si nos quedan unos minutos, vamos a recorrer algunos museos para cómo esa cosa teórica que les estoy planteando que revisemos se puso en práctica. Y cómo se puede poner en práctica, que creo que puede ser interesante ver también la cosa práctica. Y ahora sí me voy a pasar un poco en este apunte y vamos a ver. Para mí el verdadero sentido de los museos y los centros de interpretación, como les dije, es despertar el interés de la gente para enriquecer su conocimiento y su sensibilidad. Y para esto es imprescindible que los museos nacen, cuenten, que despierten emociones. Esta es la palabra, que despierten emociones.
porque decimos que la emoción es un formidable vehículo para una suerte de conocimiento. La emoción es clave. No hay emoción sin narración, sin historia, sin conflicto, no hay emoción. Toda narración tiene lo que se llama un conflicto dramático para generar esta cosa tan interesante que es la emoción. Y este es el punto principal de lo que llamamos las nuevas tendencias, la emoción. Les voy a contar una anécdota chiquitita. Hace 40 años se nos encargó hacer una exposición de la provincia de Santiago del Estero en Buenos Aires, en un galpón del ferrocarril Mitre de Retiro, el galpón más pegado a... Yo hablaba del conflicto dramático y esta Jorge Ricci, gran dramaturgo de Santa Fe. Y se nos encargó una exposición dedicada a la provincia de Santiago del Estero. Entonces, bueno, tuvimos que hacer varias cosas, entre ellas el stand más importante de la exposición, que era el stand dedicado al gobierno, donde el gobierno quería discutir su obra de gobierno, que había hecho un ministerio, que había hecho en salud pública, que había hecho esto, que había hecho lo otro. La cosa no era tan difícil, pero lo que generalmente se hace un recorrido, paneles, fotos, estadísticas, cuadro, plano, un ploteo, lo que ahora se llama ploteo, en aquella época no lo llamaban ploteo, eso. Y yo sentí que la gente iba a pasar de largo cuando veía el gráfico de cuántos casos se habían atendido en el hospital, o cuántas viviendas se habían construido, cuántas estaban por construir, que era eso lo que contaba. Y entonces, en aquellos años, instalamos teléfonos. Instalar teléfono era una publicidad de teléfono, uno pedía teléfono y te lo daban a los 4 o 5 años. Pero pusimos teléfonos cuando la gente levantaba, había una operadora que le decía: buenas tardes, bienvenidos al stand, ¿cómo es su nombre? Juan Pérez. Hola Juan, lo cual ya era una cosa fuerte, porque lo llamaban por su nombre. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con el gobernador o con algún ministro? ¿Qué le quiere preguntar? Y de repente el tipo hablaba con el ministro de Obras Públicas, o con en realidad lo que recibieron información porque grababan a estos funcionarios, pero era mágico el hecho de que uno, estamos hablando del año 70, muchas chicas que están acá y chicos no habían nacido, la gente se emocionaba. Los 400.000 santiagueños que fueron a ver esta exposición, que eran todos santiagueños que vivían en Buenos Aires, hablaron con él, escucharon la voz del gobernador que hablaba con él. Y esto despertó la emoción. 40 años después, en el 2013, fui a un seminario en Inglaterra sobre las nuevas tendencias, esto que estamos viendo ahora. Y me entero, en ese seminario, que hay una figura con nombre y apellido que integra el staff de creación y diseño de los museos. El Emotional Designer, o el Emotion Designer, diseñador de emociones. Yo empecé el cuento por el final. Si hay una nueva tendencia en el museo, es la emoción. Es el haber aceptado que la emoción existe. Vamos a exceptuar de esto, y lo voy a decir varias veces esta frase durante la charla, vamos a exceptuar de esto a los museos de arte, porque ¿quién no se va a emocionar viendo el David, por decir el ejemplo más obvio? Yo me he puesto a llorar y a mí me pasó lo del chico de Mariano, me juro por Dios que no podía levantar, estaba viendo los esclavos y el David estaba al fondo y levanté la vista y vi que estaba ahí y bajé la vista para disfrutarlo de otra manera, porque la emoción, o sea, exceptamos el arte es otra historia, porque la narración está en el arte, porque la emoción está en el arte, porque está todo en el arte. Entonces los museos que ponen obras de arte tienen otra historia, que también vamos a hablar de ella, pero digamos, se aceptó la emoción en un museo de historia, se aceptó la emoción. Me voy del directo, no sé, entonces, los nuevos modelos expositivos, vamos a hablar un poco
de cuáles son los factores de la transformación. La transformación de los nuevos modelos dispositivos es un proceso que se inicia a mediados del siglo XX. No hace tanto. Y que en mi opinión responde a ciertos factores de tipo con fundamento y de factores racionales variados, y en algún caso arbitrario, como puede ser la vulgarización de los derechos ciudadanos, las organizaciones en el sentido que Mariano Moreno hablaba de vulgarizar los derechos, o sea, el fin de las contiendas bélicas en Europa y esta cosa de reconstruir Europa también tiene que ver, la necesidad de interpretar el patrimonio cultural y histórico para lograr el respeto y preservación. Crece esa idea de respetar el patrimonio natural y el patrimonio histórico, y entonces en ese sentido los museos ayudan a esto. El nacimiento y el auge del turismo, muy importante y esencial, del turismo cultural como nueva categoría de turismo. Esto es también muy importante. Y también a ciertos hechos casuales, yo diría azarosos. Uno de ellos es el prestigio creciente de la imaginación y de la creatividad. Antes la imaginación y la creatividad eran cosas, pero crece el respeto por la colaboración de la creatividad y la imaginación en la tarea cotidiana, en la toma de decisiones. Antes la toma de decisiones tenía que ser absolutamente racional. La otra cosa es la aparición de la imagen como protagonista de la realidad cotidiana. Cada vez más la cultura de la imagen va creciendo. Y la otra cosa son las ferias mundiales. La feria, como ahora vimos la feria china, esa fantástica, con unas exhibiciones fantásticas. Bueno, la primera gran feria fue la del 50 en Nueva York. Esa fue la primera gran feria donde se notó, había ferias, pero las de París, en todas había innovación y cosas interesantes. Pero en la feria de entretenimiento, en la feria de Nueva York pasó una cosa. Se metió el Pato Donald en la feria. ¿Qué tiene que ver el Pato Donald con el museo? Vamos a contar. Resulta, y acá vino una anécdota que es muy interesante, que uno de los stands más importantes de la feria era el de General Electric, empresa norteamericana de productos domiciliarios importantísima. Y entonces le llevan al presidente de la General Electric el stand, un grupo de arquitectos, de diseñadores, y el presidente lo ve, se va al arquitecto, lo felicita, se queda viendo, y claro, era una exhibición de lavarropas, heladeras, cocina, línea blanca. Y lo llamó a Walt y le dijo, ¿qué puede hacer usted por esto? Y Walt Disney creó un lugar con robots en un teatro circular que iba girando y iba a medida que pasaba el tiempo. Y contó, en vez de mostrar la línea blanca, la historia del confort humano. Narró. Contó la historia del confort humano. Cómo el hombre se necesitaba volverse de confort, y cómo General Electric acompañó el desarrollo del confort humano. Todos estos factores hicieron que aquella mirada romántica que imaginaba el museo como el lugar donde viven y reposan las musas empezó a perder un poco de vigencia, y los museos, como la sociedad y el pensamiento, empezaron a evolucionar, dejaron de ser edificios que cumplen la función de reunir obras, sino de recopilar obras, de analizarlas, de tratarlas, y se fue convirtiendo en lo que es hoy un gran espacio donde se realizan múltiples actividades. Y el museo comenzó a ser un lugar de confrontación del espíritu humano, donde se exhiben y se narran además valores del hombre, no solamente obras, sino valores, episodios del hombre, en toda su dimensión y en su
diversidad más completa. Y yo digo que es un espacio donde las obras exhibidas dialogan entre ellas, hasta conformar un relato que atrapa al espectador y una experiencia que la resuelve. Qué bueno si logramos que lo que se exhibe dialogue, que las cosas dialoguen entre ellas y hagan este relato. Sería la quintesencia, la utopía del museo más perfecto, ¿no? Bueno, en las últimas décadas se ha multiplicado el debate sobre este tema y se ha profundizado el análisis crítico sobre la tarea de exhibir y las disciplinas, saberes y oficios que esta tarea demanda. Las nuevas tendencias en materia de exhibiciones asumen justamente eso, la diversidad y complejidad de los factores que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la puesta en escena museográfica, tarea que muchos de ustedes deben hacer, y que conforman de alguna manera el contexto teórico que tiene esta cosa de cómo voy a exhibir y por qué voy a exhibir de esta manera y cómo juro esta exhibición. Para que los museos, sus exhibiciones y los centros de interpretación, pero fundamentalmente los museos, conformen una propuesta actual y de jerarquía, es necesario responder ciertas preguntas y analizar ciertas cuestiones. Estos son los factores que yo creo que hay que tener en cuenta. Tenemos que tenemos que averiguar qué tipo de aprendizaje experimentan los visitantes de la exhibición. Acá ponemos al hombre dentro de la exhibición y no al objeto. Esto también lo vamos a decir. ¿Dónde está el origen del conocimiento? ¿En los objetos, en las ideas o en las relaciones de las ideas? Son casi ideas de perogrullo, si se quiere, pero fíjense que si uno empieza a pensar las exhibiciones de un museo histórico, de un museo geográfico, desde ese punto de vista, comienza a tener una nueva mirada sobre esto. Eso tiene que ver con la teoría del aprendizaje y conocimiento. Pero después hay una cosa muy interesante que es cómo adquiere sentido el objeto y cuál es su valor, qué características son significativas, qué historias lo rodean. Yo exhibo la frase, el sable del general fulano. Y exhibo el sable y pongo sable que perteneció al general Juan Manuel fulano. O cuento que ese sable degolló al enemigo. ¿Y en qué circunstancia lo degolló? ¿Y cómo puedo vestir eso? ¿Cómo lo puedo dar? ¿Qué lugar y ubicación ocupa en el contexto? Uno puede darle valor a una pieza por cómo la ubica. Voy a contar después una historia que tiene que ver con un museo vinculado a San Martín, que es muy reveladora, pero me la reservo como ejemplo para que... No, la voy a contar ahora porque sí. Fuimos a Mendoza, donde había ganado el concurso, la licitación, un museo fantástico, un edificio fantástico para tener el museo sanmartiniano. Qué mejor que el museo sanmartiniano en Mendoza, donde San Martín fue gobernador y donde preparó la fiesta del cruce de los Andes. Entonces el edificio era un bello edificio donde era muy difícil hacer un museo. Y para explicarlo le conté algo que me había pasado, porque la directora de patrimonio me había contado que tenían entre los objetos a exhibir el botiquín de San Martín. El botiquín de San Martín a mí me puso de punta, porque es más bella que exhibir el botiquín de primeros auxilios de un hombre que enfermo cruzó la cordillera de nuestro prócer más importante. ¿Cómo lo exhibimos? Metido en un montón de vitrinas donde está. Yo le dije, pongámoslo en un gran salón, con una sola luz cenital que lo ilumine. Pongamos un sonido que sea un viento de la cordillera helado, y proyectemos acá al fondo, fuera del foco, la sombra, la silueta de los soldados cruzando los siluetas. Y los que me
yo tengo ya lo que me preguntan, imaginar lo lindo que sería verlas. No se puede ver, está lleno de vidrios de ventana, la luz la gobierna Dios y no nosotros. No se puede hacer eso. Esto es lo que yo decía del objeto. ¿Cómo tratarlo? El objeto puede hablar, pero si lo rodeamos de un contexto. Y por supuesto, imaginar quiénes son nuestros receptores, cuáles son los canales más adecuados. Porque si nosotros suponemos que imprimiendo las paredes con informaciones que estamos comunicando, nos estamos equivocadísimos. Hay que reconocer quién queremos que sea el receptor, quién deseamos que sea el receptor, qué canales de comunicación sirven para ese receptor. Estas preguntas de alguna manera conforman ese contexto teórico, esta plataforma ideológica, tal vez mínima y no explícita, pero que está subyacente en toda la toma de decisiones en que trabaja en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Por ello, como ya lo hemos dicho hace un momento, un nuevo museo, un nuevo centro de interpretación, y esta es una de las tendencias más claras que se ve en el mundo, es que surge de un equipo que aporta conocimientos, habilidades, oficios variados, muchas disciplinas, un equipo interdisciplinario, un equipo de artistas, técnicos, escenógrafos, artistas plásticos, escritores, narradores. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Santa Fe con el Museo de la Constitución, me parece. Estamos trabajando en equipo de un montón de gente, algunos historiadores que están dando su aporte, son nuestros asesores y los que nos guían, y un montón de artistas, ¿no? Algunos están sentados en esta sala trabajando para hacer un museo interdisciplinario, donde está el diseño gráfico, donde está la mirada de un equipo completo sobre la cosa, ¿no? Y este equipo es bueno, inclusive para cuando armen una muestra, que esté sentado en la primera reunión, desde el concepto, porque el aporte, y si ponemos una cosa acá, y si ponemos ese aporte, despierta al otro, la tarea del equipo es maravillosa. Es el homo gestal, digámoslo, el homo ya no es el homo sapiens, es una instancia superior, el homo gestal, el hombre que se forma de muchos hombres. Y acá está un montón de las cosas que ese equipo gestiona. No es necesario que estemos todos en todo, pero es necesario que estemos cuando estamos definiendo un concepto, cuando estamos definiendo una serie de cosas, que nos escuchemos y estemos con el aporte de todos. Bueno, nuestros equipos, ese es el secreto de estos equipos, que se combinan habilidades, que se discute, que se combinan miradas, que las cosas surgen de la multiplicidad de todo. Y la tarea de información e interpretación del objeto requiere de este tipo de propuestas múltiples, y no solamente del conocimiento disciplinar, o sea, el historiador o el museólogo puede dar una línea de conocimiento de cómo preservar el objeto y de la importancia de su objeto, pero cómo comunicarla requiere de un comunicador que la va a iluminar a esa pieza de una mirada diferente o de un creativo. Ahí aparece lo que hablábamos antes de la imaginación y de la creatividad, que son factores que deben participar plenamente de la construcción de los museos y los interpretaciones. Vamos a hablar entonces de los nuevos modelos expositivos y sus nuevas propuestas museográficas. Y acá la relación museo-visitante, visitante-museo es prioritaria. Por eso la puesta en escena, porque se comienza a pensar desde el visitante.